bendito Dios de la gloria. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, amén. En el libro de Segunda de Timoteo, amén, bendito Dios. Segunda de Timoteo 3. Acá habla de los tiempos peligrosos, hermano. Amén, bendito Dios de la gloria. Son los tiempos que estamos viviendo. Pero hay muchos que no lo entienden todavía, hermano. Que todavía están en sus afanes, en sus razonamientos, amén. Pero son tiempos donde el Señor sigue advirtiendo, hermano, lo que va a venir. Amén, bendito Dios. Segunda de Timoteo 3, bendito Dios de la gloria. Son tiempos peligrosos para la iglesia, pero el que nos advierte es el Espíritu de Dios, amén. El que nos aconseja es el Espíritu de Dios para estos tiempos, amén. Para los tiempos que van a venir. Dice peligroso, pero no es peligroso para la iglesia, es peligroso para el que no busca de Dios, amén. Bendito Dios. Segunda de Timoteo 3, bendito Dios de la gloria. Segunda de Timoteo 3, amén. Bendito Dios. Segunda de Timoteo 3. Amén. Cuando lo tengan, hermano, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y compartimos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El 6 dice: porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversos concupiscencias. Amén. Toma asiento, hermano. Bendito Dios. Usted sabe que la palabra de Dios advierte, amén, y advierte a sus hijos. Nosotros como padres advertimos a nuestros hijos, amén, y siempre el padre le da un buen consejo al hijo, amén. Creo que uno de los primeros consejos que uno le da a un hijo es que haga caso, ¿no? Que obedezca, que se porte bien, y a medida que la criatura va creciendo, amén, a medida que el niño o la niña va creciendo, el cargo de obligaciones también va creciendo, porque se va desarrollando su raciocinio, se va desarrollando su intelecto, entonces la criatura comienza a entender. Es exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, amén. Cuando éramos niños espirituales, el Señor nos hablaba de una manera, amén. Veo que cuando usted habla a un nene le dice agú, y él no entiende nada, ¿no? Pero como se ríe, usted parece que es agradable para él, ¿no? Y el Señor hace también lo mismo, hermano. No de esa manera, no, pero el Señor nos advierte y como niños nos habla primeramente. Y después, a medida que uno va creciendo espiritualmente, la palabra de Dios, entendemos que ahora nos comienza a enseñar. Amén. Cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, hermano, está hablando de lo que va a venir. Pero ¿sabe por qué? Dice, no por la venida de Cristo, sino por los obstáculos que va a haber en el camino, en esta carrera que uno busque de Cristo, que busque de Dios. Va a haber muchas cosas que se van a parar delante, hermano. Y nosotros como iglesia tenemos que discernir lo que escuchamos y lo que vemos. Amén. Por eso la palabra dice que tenemos que examinarlo todo. No juzgamos a nadie, pero examinamos lo que escuchamos. Por eso usted tiene una Biblia ahí, hermano. Porque lo que usted está haciendo ahora es está verificando de lo que yo estoy leyendo, está también ahí. Por eso uno lleva Biblia, porque hay lugares donde no se lleva la palabra de Dios. Entonces la persona, ¿cómo le va a creer a alguien que está hablando ahí si no tiene un comprobante de lo que tiene, ¿no? Usted cuando va a comprar y tiene que presentar factura o algo, usted tiene que pedir un comprobante, tiene que probar de lo que compró, está ahí, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios prueba al que está parado ahí, en este caso sería a mí.
Que lo que tengo que decir es que tiene que estar sujeto a lo que dice el Evangelio. Amén. Para que usted entienda esto, cuando usted lee la palabra y concuerda con lo que yo le estoy leyendo, estamos compartiendo la palabra de Dios. Lo que el pueblo tiene que discernir es el argumento, hermano. El argumento que se pone después de que se lee la palabra de Dios. Entonces, cuando el argumento es muy complicado y no se sujeta a lo que dice la palabra de Dios, posiblemente va a haber un error. Amén. Recordemos que nosotros no juzgamos a nadie, pero tenemos que guardar nuestra propia salvación. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que pesar los espíritus. ¿Y por qué dice esto? Porque la palabra es espíritu y vida. Y así como hay una palabra espiritual que da vida, hay una palabra natural que no da vida, hermano, que da error, y eso da muerte. ¿Por qué? Porque aparta al Hijo de Dios de la verdad y empieza a comer cosas que no le corresponden por intermedio de la palabra, sino que come argumentos. Amén. Es como cuando una persona va a un gimnasio, hermano, veo que se pone anabólico, crece, pero no es músculo, hermano, se infla nada más. Pero la persona, exacto, pero cuando la persona deja de hacer eso, se desinfló. ¿Sabe por qué? Porque era un engaño. La persona quería verse de esa forma, hermano. Entonces toma ese tipo de cosas. Amén. O sea, es un alimento que no conviene, digamos. Amén. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Alimenta el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso es importante. Entendemos que la palabra es espíritu y es vida. Y cuando decimos espíritu es lo que descendió del cielo. Amén. Ese espíritu que el Señor dijo que iba a dejar a su pueblo. Amén. Para no ser engañados. Recordamos que no queremos ser los mejores, no se trata de eso. Ni queremos ser jugadores ni ajustadores, no. Lo que se trata acá es de que podamos entender la palabra de Dios. Amén. Y que todos podamos crecer de una misma forma, conforme al Evangelio de Cristo, no conforme al razonamiento del ser humano. Amén. Porque cuando el hombre mete su razón en la iglesia, hace desastre, hermano. Por eso es importante que la iglesia se sujete a la palabra de Dios. Y recuerde que todos somos la iglesia, hermano. Amén. Somos todo el cuerpo y el templo de Cristo. Entonces uno forma la iglesia. Pero ¿sabe cómo la forma? Con lo que uno conoce del Evangelio. Ahí usted va edificando. Por eso dice que tenemos que edificar conforme a lo que dice la Escritura. Porque si edificamos conforme a lo que no dice la Escritura, estamos haciendo algo que no es beneficioso para nuestro espíritu, para nuestra alma. Amén. Amén. Entonces la palabra dice así, ¿no? En el 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que estamos viendo ahora, lo que vimos ayer, y lo que pasó antes de ayer, y lo que pasó el año pasado. Siempre hubo tiempos peligrosos, ¿no? Amén. Imagínense la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, siempre hubo tiempos peligrosos. Por eso dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso uno tiene que estar preparado. Cuando la palabra habla de vigilia, se está hablando de vigilar. ¿Amén? Pero ¿de vigilar qué, hermano? No significa que yo voy a estar despierto 48, 50 horas despierto, porque va a ser imposible. Pero cuando usted comparte la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, y usted se alimenta de esto, usted está vigilando. Se trata de eso, hermano. El alimento espiritual nos advierte absolutamente de todo lo que está pasando, de lo que usted no ve y de lo que usted ve. Porque el Señor nos advierte de eso, hermano. Y eso sabe cómo viene por intermedio de la palabra de Dios. Por eso a veces uno piensa que solamente leer es leer nomás. No. Hay algo mucho más importante. No es solamente que usted está leyendo un libro, no. Está compartiendo lo que fue inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Entonces ahora sabemos que por lo que dice la palabra de Dios, hay tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Pero hermano, si usted se sujeta a la palabra, si usted vive lo que dice el Evangelio, recuerde que no solamente tenemos que ser oidores, sino también tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Significa que tenemos que vivir el Evangelio. Entonces, no va a haber peligro para ese tipo de hermanos. No va a haber peligro para ellos. ¿Sabes por qué? Porque se están preparando. Se están preparando para lo que va a venir. Y para lo que va a venir, va a ser lo que va a venir mañana. Un ataque a uno, un ataque a otro, un ataque en el hogar. Usted no sé, algo puede pasar.
Entonces uno tiene que estar preparado para eso. ¿Amén? Usted cuando va a salir en la calle y usted que ve, que mira para arriba y está nublado, ¿qué piensa que va a pasar? Y va a llover, porque usted lo está viendo. O sea, naturalmente estamos viendo que hay una posibilidad de que llueva. Pero ¿y si espiritualmente no tenemos la capacidad de discernir, hermano? ¿A quién le vamos a preguntar? El discernimiento es algo que viene de parte del Espíritu de Dios. Es un atributo de parte del Espíritu de Dios. No cuando usted come un alimento que tiene vitamina A, B, C, D. Bueno, la palabra trae amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Eso son vitaminas para el alma y el espíritu. Amén. Eso fortalece al Hijo de Dios. Lo prepara para un combate cuerpo a cuerpo con lo que va a venir. Muchos por ahí dicen, no, pero eso no es así. Cuando hay una prueba y una lucha, usted sabe que es así. Y siempre que usted quiera hacer algo para Dios, el enemigo sí se va a levantar. Siempre que usted quiera orar, algo va a pasar. Capaz que un día usted quiere orar y el gato comienza a aullar en el techo, no sé, o el perro comienza a ladrar ahí. Lo molesta, hermano, para que usted saque esa comunión con Dios. El enemigo va a utilizar todas las armas, todas las posibilidades para que usted no ore, para que usted no busque de Dios. Amén. Amén. Entonces, el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y acá dan las cualidades de las personas que estamos viendo hoy. Y no solamente en la iglesia, sino afuera también. Obviamente uno está acostumbrado de ver afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa si pasa dentro de una iglesia esto, hermano? Miren, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe qué es eso? Eso es vanidad, hermano. El hombre que es amador de sí mismo, porque yo soy el que predico mejor. No, porque yo hago más la obra que el otro. Ese es un... ¿Qué está haciendo? Se está vanagloriando. Él está tomando el atributo ese. Amén. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No. Si yo estuviera cantando diría, no, yo canto mejor que el hermano Sergio. No, yo canto mejor que la hermana, no canto mejor que la otra hermana. Yo. Eso significa, hermano. No sé por qué se ríe. No canto bien, pero intento, amén. Gloria a Dios. Es para Dios. Gloria a Dios, amén, para el Señor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Sabe que la palabra avaro no significa que no pone nada en la ofrenda? Quiero que entienda esto. No se trata de eso, hermano. No. El avaro puede ser el que no quiere darle a Dios ese tiempo. El avaro puede ser el que en un momento de poder estar orando, capaz que está haciendo otra cosa. Ojo, entienda algo. Uno viene de trabajar cansado, obviamente que corresponde que descanse, pero en un tiempo de ocio, me pongo como ejemplo yo de lo que no hay que hacer. Supóngase que descansé todo el tiempo y en vez de leer la Biblia me pongo 3 horas a mirar la tele. ¿Yo? Avaro, porque no le estoy dando a Dios esa comunión. No solamente se trata de avaro de dinero, hermano. No. Recuerde que siempre la palabra la llevamos a un área espiritual. Amén. Siempre tenemos que llevarlo al área, porque no solamente son avaros por ahí de algo, de dinero, por ejemplo, ¿no? Sino avaros en la comunión, avaros en el servicio, avaros en la obediencia. ¿Entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Que en el tiempo que uno puede estar dándole a Dios, no estoy dando para mis deleites. Ojo, no quiere decir que esto seamos religiosos, hermano, pero es como uno lo siente. ¿Entiende? Es como uno siente la comunión con Dios. Tal vez usted se levanta a la mañana y ora, y tal vez un hermano se levanta pero no lo hace. O tal vez un hermano se levanta y lee la palabra y tal vez otro no lo hace. Pero capaz que lo hace en otro tiempo. Es según lo que uno sienta la gratitud. Amén. No me pongo como ejemplo porque sería antiético que yo me ponga como ejemplo, hermano. Pero uno sí tiene que en lo posible tener como una ¿cómo sería?
cuando usted comienza a estar en su casa, ¿amén? O cuando usted se levanta a la mañana a trabajar, usted se levanta a las 6, toma un desayuno, después se prepara y se va a trabajar, ¿no? Tiene algo ya programado. Entonces, sería bueno que también nosotros, el pueblo del Señor, pueda hacer algo parecido. Amén. Levantarse en la mañana y aunque sea 15 minutos de lectura de la palabra por día, hermano. Empiece con 15 minutos. Lea. Si usted está solo por ahí, se levanta mucho más temprano que su familia, salga al patio, tome su Biblia, ore, déndole gracias a Dios y lea un texto bíblico, hermano. Amén. Y va a ver que esto se va a hacer como una costumbre, una buena costumbre. Y eso va a... ¿Saben lo que? Yo voy a contar lo que me pasaba, lo que una vez me dijeron a mí. Me dijeron esto. Que cuando una persona se levanta a la mañana y se pone a estudiar, dice que le queda más rápido porque su mente está descansada y puede recibir información. Y bueno, yo lo comprobé cuando estudiaba hace muchos años, ¿no? Que me pasaba eso, hermano. Yo por ahí me levantaba a la mañana y cuando leía me quedaba lo que leía, me quedaba más fácil cuando me levantaba. Entonces lo tomé como una costumbre. Amén. Entonces yo creo que la palabra de Dios también, hermano, lo primero que uno puede hacer a la mañana es leer la palabra de Dios. Amén. Qué mejor que el consejo de Dios para pensar el día, hermano. Amén. Y después hacer sus quehaceres. Amén. Y dice, traidores, impetuosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Todo esto casi lo mismo, hermano. Amén. Mire cómo los califica la palabra de Dios, ¿no? Dice, y a los padres ingratos, impíos. O sea, cuando dice que a los padres van a ser ingratos, es que no va a ser grato el trato que ellos tengan con sus padres. No sé si usted me entiende. Por ejemplo, tal vez le contesta mal a los padres, porque es ingrato. No es grato la contestación. ¿Amén? O es muy despectivo. Amén. Cuando dice la Biblia que como hijos nosotros tenemos que respetar a nuestros padres para que todo nos vaya bien. Entonces a veces se acostumbra, ¿no? Decirle, ¿qué haces, viejo? ¿No? Pero por ahí porque hay una confianza, ¿no? Obviamente con los padres, que no está mal, digo, pero yo vengo de hace muchos años y el respeto era buen día mamá y buen día papá. Y si no era buen día papá y buen día mamá, había un problema. Exacto. No volaba una chancleta, pero casi, ¿no? Entonces había que uno tener ese respeto, ¿no? A medida que va pasando el tiempo es como que se va perdiendo, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era el buen día, ¿no? En ese caso, bendito Dios. Entonces dice, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahora mire, si una persona no tiene afecto natural, es lo que están afuera, ¿no? Si una persona de afuera no tiene un afecto natural, ¿sabe lo que significa esto? Por ejemplo, ¿usted puede entender que un padre no quiera un hijo? Pero existe. Eso es un afecto dice sin afecto natural. Imagínense qué apartado que está, ¿no? Porque vemos casos, hermano, que no hay ese amor del padre al hijo. A mí me tocó ver eso, ¿eh? De padres que habían dejado a sus hijos en la calle, hermano, por sus vicios, por lo que sea, ¿no? No estamos cuestionando esto, sino que estamos ilustrando esto que dice la Biblia, para que usted lo entienda bien claro. Amén. Esto que dice que ellos tenían sin afecto natural. No se puede entender eso, ¿no? Pero existe. Mire qué apartado de Dios están esos corazones, hermano. Qué apartado de Dios. Amén. Después dice, implacables, calumniadores. El implacable, ¿sabe cuál es? El que siempre está. No quiero, insiste. Tal vez en la no comunión con Dios, tal vez en la búsqueda de Dios, implacables. Amén.
que siempre están ahí contendiendo con Dios. Eso significa. Almas que le hablan y no quieren recibir, hermano. Amén. Entonces después dice, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, todo eso es natural. Todo esto dice que esto es natural. ¿Amén? Ahora, mire lo que dice el 4. Después sigue calificando, hermano. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, vamos a parar acá. Traidores, escuche bien esto, hermano, el 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más. ¿Sabe qué significa eso? Que este conoce de Dios. Este ejemplo es alguien que sí conoce de Dios, porque dice más que a Dios. O sea, traidores a Dios, impetuosos a Dios, infatuados, amadores de deleites, ¿entiende? Más que de Dios. O sea que este calificativo es alguien que sí conoce, pero no le da importancia. Ya este pisotea la sangre de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no le importa. Vi también casos de esos, que a ellos no le interesa. Ahora, mire cómo es esto. Si dice más que de Dios, significa que sabe, pero le da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque su condición de vida empezó a entrar en su corazón y al corazón lo engrosó. Le hizo un recubrimiento para no ser sensible a la palabra, para no ser sensible a la alabanza, para no ser sensible a la obediencia, para no ser sensible a oír la palabra de Dios. Su corazón quedó impermeable. ¿Vio cuando usted sale a la calle que llueve, que tiene un paraguas, que el agua no pasa? Bueno, así es el corazón de este calificativo que está haciendo ahora, que es impermeable, que ya no permite que Dios entre, pero Él sabe. Amén. Ahora dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En esto, a estos evita, dice. ¿Vio que sabe? ¿Vio que sabían? ¿Vio? Que tendrán apariencia de piedad. O sea, van a venir como piadosos, como personas que necesitan. Pero estamos hablando de personas que sí saben, hermano. No personas que vienen de afuera que no conocen el Evangelio. Estos sí saben. ¿Entienden? Porque dice traidores. ¿El traidor sabe quién es? El que estuvo tal vez al lado mío y me traicionó. ¿Quiere un ejemplo? Judas, por ejemplo. ¿Vio? Estuvo ahí. Por eso habla de traidores. Si no, no diría traidores. Pero dice traidores, o sea que esa persona estuvo dentro y traicionó. Por eso dice traidores. Amén. Entonces el 5 decía que tendrán apariencia. Recuerde que la palabra apariencia significa que se parece o que parece. Que tendrán apariencia, dice, de piedad. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Vio? O sea, tienen apariencia, pero van a negar la eficacia de la piedad. Que no van a tener piedad, hermano. Personas impiadosos o impiadosas. Amén. A estos evita. ¿Vio que la palabra también nos pone un límite, hermano? ¿Vio que la Biblia dice que cuando usted le habla a alguien, va a una casa y no reciben? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Que sacudamos nuestros pies y tenemos que salir. Porque no quisieron recibir el consejo. Dice que cuando uno vaya a hablarle a alguien, no es que lo niegan a Jesús, no a nosotros, no a lo que usted le pueda decir. Y dice que tenemos que evitar eso, hermano. Que le hablemos, pero si no quieren recibir, ¿sabe qué significa? Que la verdad se les fue expuesta, pero ellos no quisieron escuchar. Eso es lo que compartíamos en Jeremías, ¿recuerda? Que le hablaban y no querían, y hacían oído sordo al consejo de Jeremías. Entonces, dice,
El 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargándolas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. A ver si usted se acuerda. La mujer, ¿qué representaba? Exacto. Cuando una iglesia está creciendo, ¿sabe que está hablando de mujercilla? De una niña que crece, ¿no? Está hablando de una iglesia que está creciendo. No solamente está hablando despectivamente, o sea, no está hablando específicamente de una mujer. Espiritualmente está hablando de una iglesia. Por eso dice, todo lo que estamos leyendo ahora son las cualidades de lo que va a haber dentro de una iglesia. ¿Y cómo van a venir? Por eso dice así. Por eso dice, porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Vio? ¿Vio? Y llevan cautivas a las mujercillas. Mire lo que dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Si usted me entiende, arrastradas por doctrinas de demonios. Está hablando de la iglesia cuando está creciendo, hermano. Está hablando porque recuerde que todos somos la iglesia de Cristo. Amén. Y el enemigo siempre va a querer poner error en la iglesia. Nunca se va a cansar el enemigo de intentar meter error en las iglesias. ¿Y sabe cuándo aprovecha? Cuando son chiquitas, cuando están aprendiendo, cuando están empezando a caminar. Esas doctrinas se meten dentro de la iglesia y lo llevan cautivo. ¿Sabe por qué dice cautivo? Porque lo llevan preso de otra doctrina, hermano. No la que dice la palabra de Dios. Por eso advierte que tenemos que tener cuidado todos los que entran por esa puerta. Ojo, no significa que no nos tenemos que dejar entrar, no. Tienen que entrar todos acá adentro, hermano. Pero nuestros oídos espirituales tienen que estar circuncidados. Nuestros ojos tienen que estar circuncidados. Nuestros oídos, ¿me entienden? ¿Sabe qué significa circuncidado? Que fue elegido por Dios, que fue apartado por Dios. Tenemos que tener nuestros sentidos espirituales totalmente separados de lo que hay afuera, pero sí metido dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es como un gran radar que empieza a girar y dice, ahí hay uno, acá hay otro. ¿Vio? ¿Vio como en las películas? El Espíritu de Dios nos advierte de todo lo que va a venir, hermano. Y antes de que pase, Dios le mostrará. Si tal vez no le muestra a usted, le mostrará a un hermano, le mostrará a una hermana, le mostrará a un niño, le hará entender por una alabanza, por una prédica, por un sueño, pero Dios le hará saber lo que viene. ¿Por qué? Porque es pueblo suyo, hermano. Porque son hijos. No somos primos. No somos hermanastros, somos hermanos. Y Dios nos escogió como hijos. Y como tal, Dios nos da el ejemplo de la obediencia por intermedio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, compartimos de nuevo el 4 para que podamos, que nos quede bien ahí, hermano. El 5, perdón. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El 6 era, perdón. Porque de estos son los que se meten en la casa, pero de estos son los que se meten en las iglesias y llevan cautivo a los niños espirituales para llevarlos al error. Porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas. ¿Vio? Está hablando de femenino, hermano. Está hablando de femenino. Y la iglesia es la novia de Jesucristo. Amén. Amén. Porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a las mujercillas. Amén. Después dice, cargadas de pecados, arrastradas. ¿Recuerda que un texto bíblico que dice que lo arrastran como olas? ¿Recuerdan? Son arrastradas.
de esa forma. ¿Sabes por qué dice como olas? Porque van y vienen. Porque van y vienen. Pero la ola tiene una característica. Te empuja, pero te mete adentro. Te empuja, pero te mete adentro. Cuando te diste cuenta, estás dentro del mar y te ahogaste. La persona que no sabe nadar, hermano, y llega a un punto donde no hace pie, la ola ya no tiene dominio, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estás flotando en el agua. Y la ola lo que hace es, te empuja, pero te arrastra con más fuerza. De eso habla. De eso habla, hermano. Que tenemos sí que tener cuidado. Con todo lo que escuchamos, aún por internet, hermano. Cuando usted escuche una prédica por internet, examine, hermano. No crea todo lo que escucha, porque no todo viene de parte de Dios. Y voy a decirle algo. Usted va a escuchar por internet muchas prédicas y muchos argumentos de textos bíblicos que aún le van a parecer veraz, que aún le van a parecer cierto. Tengo que ir a la palabra de Dios. Y cuando usted haya un texto bíblico, usted no pueda entenderlo, Señor, tu palabra dice que tu espíritu me va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Señor, yo no quiero ser engañado, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón para que yo pueda entender tu palabra. Y el Señor se lo hará entender, hermano. En poco tiempo usted va a empezar a interpretar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque son atributos del Espíritu. Porque Dios, cuando entrega a su Hijo y su Hijo se va de esta tierra, nos deja el consejo. Y para entender el consejo, nos da la luz del Espíritu de Dios para que se ilumine nuestra mente, nuestros ojos espirituales y podamos entender cuál es el mensaje que Dios quiere enseñarnos. Amén. Amén. Entonces decía el 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sabe qué significa concupiscencia? Lo que hay dentro del corazón. O sea que que se mete en las iglesias, lo que hay en su corazón, y si hay alguien que captó eso, lo arrastra. Y lo que estamos viendo hoy, que se ve por muchos lados, es predicar la doctrina de la prosperidad. ¿Sabes por qué todos quieren ir a esa doctrina? Porque es más fácil. Es más fácil, hermano. Con esto no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Pero nosotros tenemos que hablar verdad, hermano. Necesitamos hablar la verdad. Porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Yo, hermano. Cuando yo tenga que dar cuenta de todo lo que yo hablé en este lugar. Y si yo lo llego a llevar a un camino equivocado, hermano, voy a tener que pagar las consecuencias. Por eso es importante, hermano, que uno pueda entender que la palabra de Dios no es un juego. No es solamente leer y ya está. Hay una responsabilidad muy grande acá, hermano. ¿Ven? Y acá lo que hace el Señor está tratando con almas. Con almas. Amén. Entonces, dice, recuerde, dice, y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. El 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de ¿qué dice? De la verdad. ¿Yo? Enseñan, pero no hay un sustento espiritual, no hay un sustento de obediencia, no hay un sustento de consagración, no hay un sustento de santidad. Solamente es el bien material en la tierra. Pero ¿y allá? ¿O será que cuando podemos hacer esto, hermano? Predicamos prosperidad, usted va a ser bendecido de tal forma que se podrá comprar una casa en el cielo, tal vez. ¿Qué dice usted? Como hacían los católicos. ¿Usted sabe lo que hacían los católicos? Ellos vendían indulgencias. ¿Sabe qué es eso? Por eso la iglesia se divide, hermano. Por eso se divide la iglesia católica. Porque los curas, había uno que no recuerdo cuál es el nombre, ¿sabe lo que le decían a la gente? Que si una persona había muerto y no moría con Cristo, ellos tenían que pagar un papel acá y iban a ser salvos allá. Eso es cierto. Ellos vendían
indulgencias. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Puede servir un papel natural, presentarlo en el área espiritual, decirle, Señor, mira que yo compré esto allá, me tenés que dar una parcela acá porque quiero una, en lo posible con pileta? ¿Será, hermano? Imposible. Eso no existe. Eso no existe. Por eso Lutero se aparta de la iglesia. ¿Usted sabe quién era Lutero? Lutero era un sacerdote católico. Por eso a la iglesia le dicen, ¿sabe cómo lo dicen los católicos? Nos dicen protestantes. Dicen que somos hijos de Lutero, porque él se rebeló en contra de lo que hacían. Él protestó. Y saben que como la iglesia estaba solamente en latín, imagínense si la Biblia hoy, el único que supiese latín fuese yo y ustedes no. Y yo le digo acá, sí, ¿saben qué, hermano? Mire, acá la palabra dice que ustedes me tienen que dar todo lo que tienen, pero se lo digo en latín. Usted no entiende nada, hermano. Es como que yo intente hablar en chino ahora y le diga un montón de cosas, usted no va a entender nada. Lutero lo que hace es la reforma. Él traduce el Evangelio para que todos puedan entender qué quería decir. Por eso nos llaman protestantes, porque protestamos en contra del cura, porque protestamos en contra del Papa. Nos estamos metiendo en otro terreno, pero después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Para que usted también entienda qué fue lo que pasó. Amén. Lo llevaba como ejemplo, que antes también se predicaba la prosperidad, hace mucho tiempo. Y la Iglesia Católica comenzó con eso. Amén. Bendito Dios. Entonces dice el 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mire qué feo, hermano. Que una persona lea, pero nunca pueda llegar a la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no le predican lo que es el Espíritu de Dios. Porque no le dicen que tenemos que depender del Espíritu de Dios. Les hace creer que le tiene que creer solamente al pastor. Y no es así, hermano. No. La palabra de Dios nos enseña a todos. No hace distinción de persona, hermano, no. La palabra nos enseña a todos. Amén. Entonces dice, le voy a leer el cito otra vez. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento reprobados. ¿Qué dice? ¿Sabe qué significa eso? Reprobados, que no aprobaron en el conocimiento. Amén. En cuanto a qué, qué importante que es la fe. ¿Sabe por qué es importante la fe? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hermano, cuando en una iglesia no se predica la palabra de Dios, no va a haber fe. Porque no está la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra del Espíritu de Dios. Porque eso produce fe. Y la fe lo que hace es que yo crea más en Dios y más me afirme a los mandamientos, a los decretos y a los estatutos que Dios estableció en su palabra. Entonces, haciendo esto ahora, entendemos que no importa todo lo que uno sepa, no importa que yo tenga un doctorado en teología, ni que me digan doctor, no. Lo que importa es el Espíritu que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Entienda? Jesús, cuando empieza a buscar a sus discípulos, escogió de los que sabían más hasta de los que sabían menos, y a todos los usó igual. ¿Será que hicieron distinción de persona? No. El hombre hace distinción de persona. Ah, porque vos tenés más, vas a estar acá, o porque vos tenés más, vas a estar acá. No es así, hermano. No. El hombre hace distinción de persona. Dios no, Jesucristo no. Si dice que vino por lo más vil de la tierra, ¿cómo va a ser distinción de persona, hermano? Si vino por los menesterosos espirituales, si vino por los enfermos espirituales, los paralíticos, los ciegos espirituales, los mudos espirituales. Por eso vino Jesús.
Y por intermedio del Espíritu de Dios, Él da voz, lo hace caminar, lo hace ver y lo hace hablar y lo hace oír. Amén. El Espíritu de Dios nos llevará a toda verdad y a toda justicia. El hombre no nos puede llevar a ningún lado, hermano. Amén. Bendito Dios de la gloria. Dice, mas no irán más delante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. ¿Vio? ¿Sabe qué significa esto? Mas no irán más adelante. O sea que no van a poder pasar hasta un punto, hermano. ¿Entiende? No, mas no irán más adelante porque, acá está otra vez, ¿vio? La condición, porque está hablando de su insensatez, duro de servir, no quiere recibir el consejo. Entonces se hace insensato, no tiene sensatez. Ese es el término de insensato, que no tiene sensatez, pero espiritual. Porque no puede entender el consejo que la palabra le da. Entonces se hace insensato. Cuando usted le habla a alguien, hermano, y estamos hablando de una persona que sabe, estamos hablando de una persona que conoce de la palabra de Dios y no quiere recibir el consejo, en su mente está esta cualidad, insensatez espiritual. Puede tener sensatez afuera, pero lo que importa es la ni de una viejita que le dice vos tenés que buscar de Dios, no. El consejo es, viene, usa la persona que tenga que usar, sea quien sea. Pero ¿sabe lo que pasa? El insensato mira lo que ve. El insensato mira lo que está delante, no lo que sale de la boca de la persona. Porque no puede razonar espiritualmente que es la palabra de Dios, que no es una viejita, ni es un hombre, ni es un hermano, no. Él ve a alguien que no le importa, hermano. Por eso la Biblia los llama mensajeros. Cuando uno da el mensaje, está haciendo eso, hermano. Es como el cartero, ¿vio? El cartero viene a su casa, golpea la mano y capaz que trae una carta y dice corte de luz, de gas. A él no le importa, él tiene que entregar el mensaje, hermano. El cartero viene y entrega el mensaje, no importa lo que sea. Su trabajo es entregar el mensaje. Tal vez el mensaje es, te van a sacar tu casa. Tal vez el mensaje te van a sacar lo que vos cobraste porque no pagaste. No le importa. Él entrega el mensaje y si hay alguien firma, y si no firma él dice no había nadie en la casa, pero yo entregué el mensaje. La palabra es así, hermano. El mensaje sí se tiene que entregar. Y qué gloria a Dios, ¿no? Que se pueda recibir el mensaje, hermano. Porque no es un mensaje que está en rojo, no. Es un mensaje que nos advierte lo que va a venir. Y nos advierte cómo va a venir. Y nos advierte de qué forma van a querer venir. ¿Qué más que eso, hermano? Sabemos todo ya. Ahora solamente tenemos que en nuestros oídos espirituales oír qué es lo que viene. Mirar con ojos espirituales, hablar con una voz espiritual, oír. Recuerde que cuando habla de circuncisión, era en el Antiguo Testamento hacía la marca, este es mío, y era el hombre, hermano. Lo marcaba como que era propiedad de Dios. Cuando uno circuncida sus razones, cuando un hijo de Dios circuncida sus emociones, significa que sus emociones y sus formas le pertenecen a Dios, que el señorío es de Dios, que mis emociones no son las antiguas, sino que ahora se sujetan a Dios, se afirman en el Evangelio de Cristo, no en el razonamiento del hombre, no, en el razonamiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante que uno entienda, hermano, que no es que cuando hablamos de obediencia, o hablamos de santidad, o hablamos de apartarse de Dios, no estamos hablando para agradarle a alguien. Estamos hablando para agradarle a Dios. De que todo lo que uno hace es porque Dios sabe, hermano. Si dice que Él escudriña la mente y el corazón, ¿cómo no podremos escapar de Dios? Recuerde que escudriñar significa que hace así, mirá, Alejandro, hay algo ahí todavía, ¿cuándo lo vas a sacar? Ya te lo mostré, mirá, hay soberbia ahí.
¿Qué pasa? ¿Y Dios no hace saber eso? Mirá, hay altivez acá. ¿Por qué te pensás que sabes más vos que los demás? ¿Quién te piensa que sos vos? Si todo lo que tenés es porque yo te lo digo. ¿O acaso no sabe Alejandro que puede perder todo eso? Entonces Alejandro se humilla delante de la presencia de Dios. Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti. Mi razonamiento, mi entendimiento, mis emociones. Que a veces es difícil, hermano, pelear con las emociones. Porque está tan arraigada la carne. Y es difícil despellejar un cuerpo vivo, ¿no? Debe ser doloroso, hermano. La emoción se agarra tanto a la carne, hermano, que a veces duele arrancarlo. ¿Por qué digo duele? Estamos hablando de un área espiritual, no es un dolor natural, no. Estoy explicando de que eso significa que usted va a tener que consagrarse más y más a Dios para que eso salga. ¿Sabe por qué duele? El dolor espiritual es: ¿qué te haces el religioso vos? ¿Qué te haces el santulón vos? Ah, mirá, no dice malas palabras ahora. ¿Vio? Eso es. Y a veces eso duele, porque uno no lo espera de afuera. O perdón, lo esperamos de afuera. Pero ¿qué pasa si pasa adentro? Si uno se sujeta a lo que dice la Biblia, muchos se van a burlar de nosotros. ¿Sí? Porque van a pensar que nos creemos que somos más que los demás. Y no se trata de creerse más que de los demás, no. Se trata de sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Nos equivocaremos, pero por supuesto que sí. Si somos seres humanos, hermano. Todos los que están en la Biblia, todos los héroes de la Biblia, hermano, todos se equivocaron. Todos. No hay uno, solamente Jesucristo. El resto, todos se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque tenían que demostrar que eran hombres imperfectos y que la perfección se la daba Dios. La perfección nos la da el Espíritu de Dios, porque nos enseña cómo uno tiene que caminar, cómo uno tiene que pensar. Amén. Siempre sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, leo el 9 otra vez: mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. ¿Vio? O sea que se va a poder ver, hermano. Pero ¿quiénes lo podrán ver? Los que están sujetos a la palabra. ¿Para juzgarlo? No. ¿Para condenarlo? No. Tenemos que ver lo que está delante nuestro. Ahora, yo le hago una consulta a usted. Usted comienza a leer la Biblia y el Señor nos empieza a dar esa claridad espiritual. Vi una persona, a mí me dijeron esto una vez. Yo hace 50 años que estoy en la iglesia. Con ese argumento me quería decir indirectamente a mí que sabía más que nadie. Pero ¿sabe qué, hermano? Con 3 palabras que habló, usted va a poder saber si es así o no. ¿Y sabe qué hace? Gracias. No para decirle, pero que no hace falta. El Señor está poniendo a prueba su discernimiento. Está probando a ver qué es lo que usted aprendió en este tiempo. Para decirle, ¿qué te haces vos si vos no lees? No. ¿Qué si vos no orás? No. Ahora sé quién sos. Ahora sé qué hay dentro. Ahora sé cómo tengo que orar con esa persona. Hay que tener cautela. En la guerra, uno no sale corriendo con una bandera y se pega un tiro a mí, no. No hace eso, hermano, no. ¿Saben qué hace? Se camufla y empieza, ¿no? Buscando la oportunidad. Pero entienda esto. Buscando la oportunidad de qué? De la prueba. El Señor nos probará en todas las áreas. Y voy a decirle algo. Cuando usted lea la Biblia, el Señor va a probar lo que usted leyó. El Señor va a probar lo que usted entendió para ver si en realidad lo pone por obra. Y muchas veces va a pasar esto. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta que el Señor nos proba. ¿Saben por qué? Porque estamos así. En la vorágine del tiempo, del trabajo y de todo, nos hizo pasar por arriba. Yo que leíamos, parad en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua. ¿A alguien le pregunto? ¿A quién le pregunto?
La palabra de Dios nos va a aconsejar y la palabra de Dios nos va a contestar. Amén. Pero le voy a decir algo, usted va a tener que creer. Creer, hermano. Aunque usted esté esperando la respuesta un día, un mes, un año, espere porque el Señor se la va a responder. Amén. Pero tiene que creer. Crea que la respuesta va a venir. ¿Amén? Porque se trata de eso. ¿Amén? Ahora pasamos al 16, ahí nomás, en el 3:16. Y ya con esto vamos a ir terminando. ¿Vio todo lo que leímos? Bueno. Ahora mire quién es el autor y consumador de esta palabra. Amén. Dice, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Vio? No es el hombre, hermano. Ahora, toda la escritura, dice. No dice una parte ni no dice otra. Dice todo. Amén. No, pero eso está en el Antiguo Testamento. No, pero estamos en la gracia. Todo. Vivimos la gracia, obviamente. O vivimos la ley. Pero dice que la Biblia, lo que pasó, nos va a servir a nosotros como ejemplo de lo que no hay que hacer y de ejemplo de lo que sí hay que hacer. Porque a medida que usted va leyendo, usted va entendiendo que uno empezó bien y terminó mal, que otro empezó mal y terminó bien. O sea que hay dos parámetros, ¿entiende? Que tenemos que examinar. Por ejemplo, mire la vida de Sansón. Le doy un ejemplo, solamente. Sansón era un elegido por Dios. Era un hombre que era apartado para Dios, que no tenía que beber ni vino, ni había que cortarle el pelo. ¿Por qué? Porque el vino en ese tiempo se utilizaba en algunas áreas para embriagarse. Y el pelo era una forma de ser apartado para Dios. Ahora mire lo que hace Sansón. Empieza a crecer, lo empiezan a instruir como juez de Israel. Él tenía que defender al pueblo de Israel. Entonces, como él tenía que defender al pueblo de Israel, Dios le dio una fuerza que no podía tener ningún ser humano en ese tiempo, ni hoy tampoco. ¿Y qué hizo con lo que le dio Dios? Todo lo contrario a lo que le dijeron que tenía que hacer. Él no tenía que estar con la filistea. ¿Qué hizo? Se fue con la filistea. La famosa Dalila, ¿se recuerda? Una mujer lo hizo caer. Por los deleites de la carne, perdió lo que Dios le dio. ¿Sabe cuántos Sansones hoy hay, hermano? Que pierden la gracia por los deleites de esta tierra. Y mire cómo queda Sansón, ciego. ¿Sabe cuántos hay ciegos, pero espirituales, que no pueden ver ahora, hermano? En ese momento, él quedó ciego. Pero hoy, espiritualmente hablando, muchos ministros caen y quedan ciegos espirituales. Siguen predicando, pero dice que son ciegos, guiados por ciegos. Mire qué impresionante iglesia. Dios elige a uno y ese hizo lo que quiso. ¿Quiere otro ejemplo? Recuerda a Saúl. Lo eligió como el primer rey de Israel porque todos querían rey. ¿Sabe lo que pasaba ahí? Ellos querían ser como las otras naciones. No entendían que Dios estaba usando una persona para guiarlos por Él. ¿Pero qué? No, queremos rey como todas las naciones. No, ¿sabe qué? La iglesia tiene que ser como todas las otras. Tiene que ser igual la iglesia. Le tenemos que pintar las luces, no sé, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer acá. No se trata de eso, hermano. No se trata de que parezcamos a los otros cuando ya tenemos un modelo en la Biblia. ¿Por qué elegir un modelo de afuera? ¿Por qué quieren reyes? Cuando lo que estaba gobernando era el mismo Dios. Tenían en poco. Entonces, si nosotros sabemos
que toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice por otra persona, dice por Dios. Inspirado, ¿entiende? Sale de adentro, hermano. Inspirado significa que sale de adentro. Respira, ¿cómo es? Exhala, ¿no? ¿Entiende? Eso que estaba dentro de Dios salió para nosotros y se transformó en palabras para que entendamos cuál era la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y de útil para enseñar. Primer atributo de la palabra de Dios. Enseñar. Para redarguir. ¿Sabe cuál es el término redarguir? Hace mucho que no digo esto. ¿Vio cuando un pajarito come la comida? Obviamente que el bichocito no puede comerla, ¿no? Entonces como que la procesa y se la da en la boca. Ese es el término redarguye. Yo como, ¿recuerda el atributo de la oveja que rumea? Bueno, redarguye la comida. Nosotros, la palabra de Dios, tenemos que hacer esa forma. Redarguir significa que me veo por intermedio de la palabra mi condición interior. Es como que usted se mete, ¿cómo se llama la máquina de esta hermana que se meten adentro? Tomografía. Una tomografía espiritual. ¿Amén? Se mete adentro de la palabra de Dios. Exacto. Y la palabra comienza a decir, Alejandro, mirá, acá hay altivez, El cerebro lo más profundo. Exacto, hermano. Y sale todo en un papelito. Y adivine cuál es. La palabra de Dios. Es el papel donde la inspiración del Espíritu Santo nos dice qué es lo que hay dentro de nuestro ser. Nos redarguye nuestros razonamientos, nuestras emociones. Amén. Entonces, ahora nuestras emociones entienden que hay alguien que lo ve. Hay alguien que ve nuestras emociones. Porque miren, las emociones se manifiestan en el acto de la manifestación. A ver si usted me entiende. El piadoso se manifiesta su piedad cuando la hace, ¿no? Bueno, Dios sabe antes de que pase eso, sabe si hay o no hay eso. El amor, la misericordia, la verdad, la templanza, todo eso lo sabe Dios antes de que sea manifiesto. ¿Podremos engañar a Dios? No. Imposible. No se puede. Absolutamente. Hasta lo más profundo del cerebro, de la mente, del razonamiento, de todo lo que usted puede imaginarse, Dios lo sabe. Por eso, si Dios sabe lo que hay adentro de mi corazón, y yo no lo puedo sacar de hace muchos años, Señor, esto me mostraste que hay en mí. No lo puedo sacar, porque está arraigado en mí. Ayúdame, Señor, a sacar esto de acá. Bueno, ahora el Señor dice, bueno, vas a tener que orar, vas a tener que buscar. Y de esa forma el Señor va a desarraigar, porque saca de raíz. Y a veces uno dice, generalmente las personas que estuvieron y que se apartaron de Dios por muchos años, es como que dice, no, pero Dios no me cambió en esta área. No, sí, Dios cambió. Lo que pasa es que cuando dejó de comer alimento espiritual, empezó a comer el alimento natural, automáticamente empezó a fertilizar sus viejas emociones, sus viejas razones. Empezó a meterle fertilizante, tierra negra, hermano. Y con lombrices, bien ahí, bien. Y entró. Y ahora la semilla comenzó a crecer, se ríe, hermano. Porque es así, hermano. No nos damos cuenta, pero a veces fertilizamos esa tierra y no nos dimos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no hay discernimiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar de Dios para que el discernimiento esté en nuestra vida y podamos saber qué es lo que hay dentro de nuestra vida. Amén. Amén. Entonces vamos a compartir otra vez esta parte del 16. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactar.